Bueno, primero que nada decir mucho gusto, Rafael, que nos hayas permitido esta entrevista. Venimos de parte de la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León y pues formulamos un conjunto ahí de preguntas referente a tu trabajo y algunas opiniones que hemos visto que has planteado. Entonces, pues demos inicio a la entrevista. La primera pregunta que se nos hizo como fundamental por lo mismo de cómo trabajas con tus piezas es qué tan importante es el espacio o territorio donde se desarrollan tus proyectos. O sea, al momento de que aterrizas en el proyecto como instalación, ya ves que tienes el concepto de la arquitectura relacional y esto, ¿piensas como esos proyectos para un espacio específico o como si pudieran y algunos interactuar en otros? Es muy buena pregunta. La mitad de mi producción es hacia atrás, de forma parasítica. Yo me siento como una especie de parásito. Normalmente lo que sucede es una bienal o un museo me invita a hacer una intervención, por ejemplo, en una plaza. Y yo lo que hago es trabajo hacia atrás. Veo la plaza, estudio un poco su historia, intento hacer algo que hable sobre esa realidad específica y de alguna forma parasitaria utilizar esas memorias. Pero también es cierto que el proyecto o los proyectos de espacio específico de alguna forma ya fueron muy bien desarrollados por otros artistas, ¿no? Gente como Christo Bodisco o Rachel White Reed o Hans Hackes. Entonces, mi práctica tiende a ser más algo que puede ser portátil. La idea es de que sí haya una especificidad, pero no al sitio, sino a las relaciones, a la interacción. Por ejemplo, muchas de las obras que hago son proyecciones de sombras, juegos de sombras. La idea es que esa misma pieza llevada a diferentes ciudades responde o produce un comportamiento diferente. Y eso a mí me gusta, ver cómo de sitio a sitio van cambiando los comportamientos de la gente. O sea, como una constante que, así como es constante, también tiene esas mismas variables por lo mismo de que el espacio tiene una carga cultural y política, ¿verdad? Exacto, pero nunca, mi trabajo nunca tiende a buscar, por ejemplo, las grandes narrativas de poder que puede tener un espacio, ¿no? Muchos artistas hacen eso muy bien, te construyen las narrativas de poder, pero yo no intento tener esa visión. Mi visión tiene más que ver con algo performativo, algo que tiene que ver más con el diálogo entre los ciudadanos, algo que sucede no con la política o la historia con mayúsculas, sino con la micropolítica de la gente teniendo relaciones en un espacio y que eso crea nuevas historias, y esa es la idea que me interesa. Fantástico. Gracias. Bueno, la segunda es, en su opinión, ¿piensa que el espectador funciona como datos en las interacciones de sus obras? Suena horrible, pero sí, bastante. Efectivamente. Entonces, muy buena pregunta, terrible, porque en realidad el espectador es un punto de partida y es una fuente, es como un origen de acción. Los sensores que están a la escucha, viendo, sintiendo y escuchando al público, justamente están esperando esos datos, los datos de presencia, de métrica. Entonces, no siempre, porque hago piezas que no tienen ese tipo de participación, pero es exacto, el espectador es un dato. Ahora, no por ser dato significa que eso le quite importancia, ¿no? Al hecho de que los datos son la forma en la que las computadoras tienden a ser dialógicas. O sea, el dato, lo binario, es el idioma que ellas hablan. Luego, para hablar con ellas hay que hacerlo a través de esa traducción. Entonces, es la forma en la que yo lo veo, pero suena horrible. Sí, gracias. Te atrapamos. Sí, y fantástico. Bueno, justo referente a esto mismo, la forma en la que haces tu registro de las piezas, por ejemplo, hemos visto varias y como que la mayoría concuerdan en esto que tú hablas de como la situación, el evento en vivo. Y pues sí, es como, no es algo así muy súper científico, ¿verdad? De que nada más aquí está la pieza y ya, sino es cómo se creó la pieza en vida. Pero también hay como alguna perspectiva dentro de este registro más allá solo de la visión del momento, o sea, como esto mismo de como si fueran datos, ¿hay alguna especie de registro de espíritu como si fuera una investigación? Sí, muchas piezas tienen hay varias cosas, ¿no? Una es unas fosilizaciones. Por ejemplo, yo hago muchas obras que tienen un carácter efímero, pero que luego tienen una vida más allá, pues a través de un documental, o por ejemplo una maqueta o un dibujo.
o un archivo. Por ejemplo, muchas obras tienen una participación, digamos, poética o visual o auditiva, y eso constituye un banco de datos al final que también de alguna forma nutre a la obra. Entonces sí hay como una serie de residuos, de rastros que quedan en estas obras. Sí, wow. Bueno, en la siguiente pregunta es, ¿los proyectos que realizas están pensados para un público específico? O sea, como si tú en cada proyecto pensaras en alguna especie de espectador ideal, tal vez ya no decir espectador, ¿verdad? Porque también es como limitar la participación de la persona. Entonces, como buscar una persona ideal que sea aquella que interactúe con la pieza. Absolutamente no. O sea, mi ideal es de que las obras sean inclusivas, de que las obras tengan varios puntos de entrada, que si eres un niño encuentres algo que pueda interesarte, que si eres un estudioso de cualquier género o raza, funcione la pieza. Claro, va a funcionar de forma diferente, pero muy rara vez hago las piezas pensando en quién es el espectador ideal o el espectador promedio. O sea, me gusta precisamente pensar que estas obras reaccionan con la diversidad con las que se enfrentan en un lugar como un espacio público. Sí, pues justamente eso se ve reflejado en la de, por ejemplo, Body Movies y la de Voz Alta, que lo mencionaste incluso en la conferencia de la de Voz Alta, incluso había raperos y pues gente ahí, y también en la de Body Movies hay como cierta universalidad que tú lo mencionas como que es algo natural del ser humano el jugar con su sombra, pero pues obviamente por cuestiones culturales, como dices, va a haber un sinfín de variables, ¿verdad? En el momento mismo. Exacto. Bueno, otra pregunta es, ¿consideras que el arte adquiere más oportunidades de generar un cambio social por esta cualidad que encontramos en los nuevos medios? A mí me gusta mucho la cita de Jodorowsky que dice que no puedes cambiar el mundo, pero tienes que empezar a cambiarlo, ¿no? Porque la realidad es de que yo no tengo una sensación de que el arte empodere a nadie o que nos dé unas pautas de cambio real sobre los sistemas que nos están aplastando, ¿no? Sobre todo, me refiero a cosas como el capitalismo, a cosas que no estamos teniendo fortuna, ¿no? de poder pensar diferente. Y el arte es más como una especie de interrupción, ¿no? Es como un momento en el que se interrumpen todos los paradigmas establecidos y hay como una propuesta, como una especie de germen, de semilla. Es posible que a lo mejor una de estas obras sí tenga pues una flor, pero la mayoría de las veces nada más estamos regando semilla. Sí, pues lo mismo, el carácter del mercado del arte y pues sí, así como si fuera un respiro el arte, ¿no? De todo eso. No, pero yo con el mercado del arte no tengo gran problema en el sentido siguiente, o sea, sé que se trata de muy frecuentemente se tratan de pirámides y de especulación y de, pues, ostentación, ¿no? Sí. Y de corrupción. Pero al mismo tiempo yo creo que el arte sí tiene un valor y que la gente se lo puede pagar y que un mercado del arte es importante. Yo me refiero más al mercado general, es el mercado de expansión que nos lleva sin regulación hacia, por ejemplo, una crisis ecológica. Entonces, a mí me interesan mucho los mercados, pero me interesa mucho más la regulación. Me gustan los impuestos, por ejemplo. Yo soy una persona que piensa que la evasión de impuestos es uno de los graves problemas que afectan a nuestras democracias. Y los oligarcas, los poderes que existen, justo pues se aprovechan de una sociedad que no tiene la fuerza para defenderse a sí misma, ¿no? Con balanzas y con instrumentos legales y sociales. Bueno, excelente, me encantó tu respuesta. Bien, bueno, eso sería todo, de verdad agradecemos bastante que nos hayas dado esta oportunidad y... Muchas gracias a ustedes. Una gran admiración por tu trabajo. Muchas gracias, muy amables.